En las películas solemos ver a los piratas bebiendo ron sin medida, brindando entre carcajadas mientras ondea la bandera negra. Pero detrás de esa imagen romántica se escondía una verdad brutal. Lo que realmente necesitaban para sobrevivir no era ron, ni oro, ni plata, sino agua potable. Sin ella, ninguna tripulación podía resistir más de unos pocos días. Y conseguir agua dulce en medio del océano era uno de los mayores retos de la vida pirata. Imagina un barco con más de 100 hombres a bordo, navegando bajo un sol abrasador. Cada cuerpo sudaba litros de agua al día, cada garganta pedía un sorbo fresco, y los barriles que llevaban desde el puerto se vaciaban rápido. Peor aún, con el tiempo, el agua almacenada se pudría. Los barriles de madera, expuestos al calor, transformaban el agua en un líquido verdoso, con algas, larvas y un olor insoportable. Los marineros la bebían igual, porque no había elección, pero sabían que cada trago podía enfermarles. El agua dulce era más valiosa que cualquier joya. No era raro que los piratas arriesgaran la vida por un barril, y en muchos saqueos el botín más codiciado no era oro, sino toneles llenos de agua fresca. Este tesoro líquido decidía el destino de un barco. Podía mantener con vida a la tripulación o condenarla a morir de sed en medio del mar. Para enfrentar este enemigo invisible, los piratas desarrollaron estrategias ingeniosas. Una de las más importantes fue la recogida de agua de lluvia. Cada tormenta era recibida como una bendición. Cuando el cielo se oscurecía y las nubes se abrían, los hombres desplegaban velas, lonas y cubos para atrapar cada gota. Los barriles se llenaban con agua fresca caída directamente del cielo, pura y libre de sal. Era un espectáculo caótico. Los piratas corrían descalzos sobre la cubierta. Algunos bebían directamente con la boca abierta hacia la lluvia, otros llenaban botellas y cascos. En cuestión de horas, podían almacenar suficiente agua para semanas. No siempre había tormentas. En días de calma, la tripulación recurría a métodos más sutiles. Al amanecer, recogían rocío de las velas y las cuerdas, exprimiendo cada gota en recipientes. La cantidad era mínima, pero en tiempos de escasez hasta unas pocas gotas eran un alivio. El agua de rocío se convirtió en una especie de ritual matutino, un trabajo silencioso en el que los piratas exprimían la propia humedad del mar. Otro recurso era el uso de frutas, especialmente cítricos. Los piratas saqueaban naranjas, limones y limas no solo para prevenir el escorbuto, sino también para extraer su jugo como sustituto del agua. Un solo cítrico podía aliviar la sed de varios hombres. Por eso, en algunos saqueos, los piratas valoraban tanto encontrar frutas como encontrar monedas. Sin embargo, las necesidades del agua superaban cualquier prevención. Los piratas sabían que el cuerpo humano no podía sobrevivir más de 3 o 4 días sin beber. Por eso, cuando los barriles se agotaban, los hombres se volvían creativos y peligrosos. Hubo quienes intentaron destilar agua de mar, hirviéndola en calderos y atrapando el vapor para condensarlo en recipientes limpios. El proceso era lento y arriesgado. Encender fuego en un barco de madera podía significar la ruina total. Pero en algunos casos, este método rudimentario fue la única salvación. El ron y la cerveza ligera también jugaban un papel en la gestión de la sed. Contrario a lo que muestran las leyendas, los piratas no podían vivir solo de ron. El alcohol en exceso deshidrataba el cuerpo. Sin embargo, mezclado con agua rancia, ayudaba a matar parte de las bacterias y a disimular el mal sabor. Así nació el grog, una mezcla de agua con alcohol que se convirtió en un recurso fundamental a bordo. El ron no salvaba vidas por sí mismo, pero al mezclarse con agua estancada la hacía más soportable y menos peligrosa. El control de las raciones de agua era estricto. En muchos barcos, el reparto se hacía frente a toda la tripulación, con el contramaestre sirviendo una cantidad exacta para cada hombre. Así se evitaban sospechas de favoritismo o robo. Quien se atreviera a beber más de lo permitido se enfrentaba a castigos brutales, que podían ir desde azotes hasta el abandono en una isla. Para los piratas, robar agua era una traición tan grave como traicionar en combate. Los testimonios de prisioneros y marineros liberados de barcos piratas describen escenas desgarradoras. Hombres que se peleaban a puñetazos por un sorbo extra, o que guardaban agua en pequeños recipientes ocultos. Algunos incluso lamían las paredes de los barriles vacíos, buscando las últimas gotas. El hambre podía esperar, pero la sed no. En las islas desiertas, los piratas aprendieron trucos que podían significar la vida. Excavaban agujeros en la arena, cerca de la costa, con la esperanza de encontrar filtraciones de agua dulce. A veces lograban obtener un líquido salobre, que al menos era menos dañino que el agua del mar. También observaban a los animales.
Las aves que volaban hacia el interior de una isla o las huellas en la arena podían indicar la presencia de manantiales ocultos. Algunos piratas se convirtieron en verdaderos expertos en leer el mar y el cielo para encontrar agua. Sabían que ciertos tipos de nubes anunciaban tormentas cercanas, que el vuelo de aves marinas podía indicar la proximidad de islas, y que el color del agua en ciertas zonas revelaba desembocaduras de ríos. Este conocimiento era tan valioso como saber disparar un cañón, porque aseguraba que la tripulación llegara con vida al siguiente saqueo. La importancia del agua potable también moldeó la política interna de los barcos piratas. La igualdad en el reparto reforzaba la idea de hermandad. Todos, desde el capitán hasta el marinero más joven, recibían la misma ración. Esa práctica era impensable en la Marina Real, donde los oficiales bebían mejor que la tripulación. En los barcos piratas, en cambio, la justicia con el agua mantenía la lealtad y evitaba rebeliones. Pero aún con todas estas medidas, la sed seguía siendo un enemigo constante. Hubo barcos piratas que nunca regresaron, perdidos no en combate ni en tormentas, sino consumidos por la falta de agua. Los registros hablan de naves encontradas a la deriva, con la tripulación muerta en cubierta, los barriles vacíos y un silencio mortal como única señal de lo ocurrido. En esos casos, la verdadera lección quedaba clara: el agua, y no el oro, era el tesoro que decidía la vida o la muerte en el mar. El agua era la verdadera moneda de la vida en el mar. Si había suficiente, el barco podía seguir navegando, la tripulación mantenía la calma y las tensiones se controlaban. Pero cuando los barriles se vaciaban y no aparecía lluvia en el horizonte, el agua se convertía en motivo de miedo, sospecha y violencia. Los piratas, que solían mostrarse como una hermandad de iguales, podían transformarse en enemigos entre sí cuando la sed apretaba. En esos momentos, los códigos de camaradería se tambaleaban, y el agua se volvía tan peligrosa como cualquier bala de cañón. Un ejemplo claro está en los relatos de motines desatados por la ración de agua. Cuando la tripulación sospechaba que el capitán o los oficiales bebían más que el resto, la furia era inmediata. El agua debía repartirse de manera justa, y cualquier desigualdad podía encender la chispa del motín. Por eso, muchos capitanes insistían en que el reparto fuera público, con cada pirata recibiendo la misma cantidad frente a los demás. Esa transparencia no eliminaba el problema, pero reducía las sospechas. Cuando las reservas estaban al límite, las raciones se reducían a lo mínimo indispensable. Hombres curtidos en batalla se encontraban bebiendo apenas un vaso pequeño de agua al día. Las lenguas se agrietaban, los labios se partían, y el calor del Caribe convertía la cubierta en un horno que aceleraba la deshidratación. Algunos marineros desesperados intentaban beber agua del mar. Y aunque todos sabían que esa práctica era mortal, la sed era más fuerte que la razón. Los que caían en esa trampa sufrían delirios y convulsiones antes de morir en cuestión de días. El control del agua también se convirtió en un símbolo de autoridad. Un capitán que supiera encontrar fuentes de agua o administrar bien los barriles ganaba respeto inmediato. Era visto como alguien que protegía la vida de sus hombres, y esa habilidad podía mantener su liderazgo incluso en tiempos de derrota. En cambio, un capitán acusado de malgastar o esconder agua era considerado un traidor. Hubo quienes fueron arrojados por la borda o abandonados en islas, no por perder batallas, sino por fallar en el manejo del agua. La sed también dictaba la estrategia pirata. Muchos ataques no se lanzaban por oro ni por especias, sino por provisiones. Los barcos mercantes, cargados de barriles de agua y frutas frescas, se convertían en objetivos más valiosos que los galeones de plata. Saquear víveres y agua era un acto de supervivencia, tan importante como cualquier batalla por riquezas. Un diario de un capitán inglés relataba con sorpresa cómo, al ser capturado por piratas, los atacantes no se llevaron el oro ni las armas, sino únicamente los toneles de agua y los sacos de cítricos. Parecían más mendigos que ladrones, escribió, pues celebraban un barril de agua como si fuera un cofre de joyas. Esa escena resume perfectamente lo que significaba el agua en alta mar. En islas deshabitadas, los piratas habían aprendido a excavar en la arena hasta encontrar filtraciones de agua dulce. Algunas veces funcionaba, y hallaban manantiales ocultos. Otras veces lo que encontraban era solo agua salobre, apenas menos dañina que la del mar. Pero incluso ese líquido, mezclado con ron o jugo de fruta, era consumido con gratitud. Otra técnica era cazar animales que contenían agua en su interior. Las tortugas marinas, además de proporcionar carne, guardaban líquido en sus cuerpos, que los piratas bebían como si fuese agua potable. El mismo caso ocurría con los cocos, cuando los encontraban en islas tropicales. Abrir un coco significaba beber un manantial portátil,
y para muchos piratas fue la diferencia entre la vida y la muerte. La superstición también jugaba un papel importante. Había quienes creían que cantar en cubierta durante las noches secas atraía nubes cargadas de lluvia. Otros pensaban que los pájaros marinos eran mensajeros que guiaban hacia fuentes de agua. Aunque eran simples creencias, daban esperanza en los momentos más oscuros. Y en el mar, donde la sed podía quebrar la moral, incluso una ilusión podía mantener a un hombre en pie. Los testimonios describen escenas desgarradoras en barcos atrapados por la sequía. Hombres arrastrándose por la cubierta, delirando, algunos bebiendo su propia orina como último recurso. Esa práctica, aunque inútil a largo plazo, era común en casos extremos. Al principio calmaba un poco la sed, pero pronto envenenaba el cuerpo. Aún así, más de un pirata la eligió antes que resignarse a morir con la lengua seca. El hambre debilitaba lentamente, pero la sed mataba rápido. Un hombre podía aguantar semanas sin comer, pero apenas unos días sin agua. Por eso, cuando los barriles quedaban vacíos, la tripulación sabía que el tiempo corría en su contra. El miedo a la sed era tan grande que, en ocasiones, preferían atacar un barco fuertemente armado antes que arriesgarse a seguir sin provisiones. La sed, en muchos casos, era la chispa que encendía batallas desesperadas. No todos los intentos eran tan extremos. En algunos barcos se construyeron rudimentarios sistemas de destilación para convertir el agua de mar en potable. Colocaban calderos de hierro en la cocina, hervían el agua salada y recogían el vapor condensado en paños o tubos improvisados. Era un proceso lento y arriesgado, que apenas producía unos litros al día. Pero esos pocos litros podían significar la vida de varios hombres. Algunos historiadores sostienen que este ingenio pirata, aunque limitado, fue precursor de sistemas de destilación más avanzados que aparecerían siglos después. No eran científicos, pero la necesidad los obligaba a experimentar con todo lo que tuvieran a mano. La sed también dejó marcas culturales. En las tabernas, los piratas no presumían únicamente de batallas ganadas, sino también de tormentas de lluvia que los salvaron a último minuto o de islas donde hallaron manantiales escondidos. Esas historias se contaban con el mismo fervor que un saqueo exitoso. En el imaginario pirata, el agua se convirtió en una especie de trofeo invisible, la prueba de que habían derrotado al enemigo más silencioso del océano. El agua potable era el verdadero juez de la vida pirata. Muchos barcos no fueron hundidos por cañones ni atrapados por tormentas, sino consumidos lentamente por la falta de ese recurso vital. Los relatos de la época describen escenas aterradoras. Barcos hallados a la deriva, con barriles vacíos, marineros muertos en cubierta y un silencio fantasmal que contaba una historia sin palabras. El hambre debilitaba, pero la sed destruía con una velocidad brutal. 3 o 4 días sin agua eran suficientes para condenar a cualquier tripulación. Y el océano, irónicamente, ofrecía miles de kilómetros de agua, pero ninguna gota que pudiera beberse. Ese contraste definió la vida pirata: vivir rodeados de un mar inmenso que podía matarlos si lo bebían. Algunos de los casos más extremos se convirtieron en leyenda. Un relato del Caribe cuenta cómo un barco pirata pasó semanas atrapado sin poder tocar tierra. Los hombres, enloquecidos por la sed, comenzaron a ver espejismos, cascadas, manantiales, incluso ciudades enteras reflejadas en el horizonte. Algunos saltaron al mar convencidos de que nadaban hacia fuentes de agua. Lo único que encontraron fue la muerte. La desesperación se había apoderado de sus mentes. En otros barcos, la tensión se volvía insoportable. La tripulación comenzaba a sospechar que el capitán ocultaba agua para sí mismo. Y en algunos casos era cierto, los oficiales reservaban pequeñas cantidades para mantenerse lúcidos. Cuando los marineros lo descubrían, la furia estallaba. Hubo capitanes arrojados al mar, no por perder batallas, sino por beber en secreto mientras sus hombres morían de sed. El agua, más que el oro, era capaz de desatar motines implacables. Pero también hubo ejemplos de ingenio que salvaron vidas. Algunas tripulaciones lograron sobrevivir construyendo sistemas improvisados de destilación. Usaban ollas, piezas de metal y mantas para atrapar el vapor del agua de mar. El resultado era apenas unos litros, pero suficientes para mantener a un grupo reducido con vida. La disciplina se volvía entonces un escudo. Cada gota debía ser repartida con absoluta igualdad. Nadie podía recibir más. En esos momentos, la hermandad pirata se ponía a prueba de verdad. El agua también cambió la forma en que se planificaban los saqueos. Muchas veces, lo primero que se revisaba al abordar un barco no eran las bodegas con joyas, sino los toneles de agua y frutas.
El verdadero triunfo no era siempre el oro. Era encontrar un cargamento de cítricos, barriles de cerveza ligera o simples toneles de agua dulce. Eso significaba semanas más de vida en el mar. Los piratas sabían que el agua no solo mantenía el cuerpo en pie, también sostenía la moral. Un sorbo fresco en medio de la desesperación podía devolver la esperanza a un hombre al borde del colapso. Por eso, los relatos de aguaceros repentinos eran recordados como milagros. Una tormenta que caía justo a tiempo no era solo un fenómeno natural, era interpretada como un regalo del destino. Las tabernas de los puertos estaban llenas de esas historias. Piratas que se jactaban no solo de los barcos saqueados, sino de las lluvias que los salvaron en el último minuto. El agua se convirtió en una especie de trofeo invisible, algo de lo que presumir tanto como de un cofre de monedas. Sobrevivir a la sed era tan heroico como ganar una batalla. Lo más sorprendente es cómo la sed moldeó la cultura pirata. El reparto igualitario del agua reforzó la idea de hermandad. A diferencia de la Marina Real, donde los oficiales bebían mejor que la tripulación, en los barcos piratas todos recibían la misma ración. Esa igualdad no era un ideal romántico, era pura necesidad. Si alguien recibía más, los demás podían morir. La justicia con el agua era la base de la disciplina pirata. La historia también muestra que el agua fue un motor de violencia. Barcos mercantes fueron atacados no por tesoros, sino por víveres. Hubo plantaciones saqueadas únicamente por frutas y barriles de agua. Y en más de una ocasión, la necesidad de agua dulce cambió el rumbo de una expedición entera. El oro podía esperar, pero la sed no. Cuando pensamos en piratas, imaginamos banderas negras, cofres escondidos y ron derramado. Pero la realidad era mucho más cruda. El agua, invisible y silenciosa, era el verdadero tesoro. El enemigo que más temían no tenía espada ni cañón, solo la capacidad de secar gargantas y quebrar voluntades. La próxima vez que alguien hable de piratas celebrando con botellas de ron, recuerda esto. Lo que realmente celebraban, lo que de verdad podía arrancar gritos de alegría encubierta, no era el ron ni el oro, sino la lluvia golpeando la madera y llenando los barriles vacíos. Ese sonido era vida.